Bueno, pues vamos a tocar ya el último punto del tema, el punto número 8, que se titula Los paisajes fríos, ¿vale? En este punto vamos a ver dos paisajes que tienen en común, pues precisamente eso, que se dan en lugares con temperaturas muy bajas, pero que que tienen lugar en distintos puntos del planeta. Vamos a ver, por un lado, el paisaje polar y por otro lado, el paisaje de alta montaña, ¿vale? Bueno, el paisaje polar se localiza en la zona de los polos, ¿vale? En el Ártico y en el Antártico. Es decir, en el océano polar ártico, al norte, en el polo norte, y todas las costas que limitan con ellos, es decir, todo lo que está dentro de los círculos del círculo polar ártico, y principalmente en la Antártida y todo lo que está dentro del círculo polar antártico, o lo que es lo mismo, el polo sur. Las características de este clima, de este paisaje, es que tiene una temperatura muy baja. De hecho, son las temperaturas, aquí en estos paisajes se dan las temperaturas más bajas de la Tierra. Prácticamente todo el año es invierno, salvo en las zonas que están más cerquita de las zonas templadas, ¿vale? O más cerca de los círculos polares, donde hay veranos, pero son muy cortos. Incluso otra característica es que en estas regiones del mundo, pues sobre todo dentro de los círculos polares, la noche dura 6 meses y el día dura otros 6 meses, ¿vale? De manera que podríamos considerar que los 6 meses de noche son el invierno y los 6 meses de día son el verano, si es que se puede llamar verano a lo que hay allí, ¿vale? Bueno, ¿cómo son las temperaturas en estas zonas? Pues como ya he dicho, son las temperaturas más bajas de todo el planeta. Aquí es donde se han registrado los menos 50 grados centígrados. Y pueden variar, pues eso, entre menos 50 y menos 20 grados centígrados. Pero claro, una vez que bajas de 7 u 8 grados centígrados, pues ya te da igual que sean 20 o 50. En las zonas más cálidas, es decir, las que están más cerca de los trópicos, los que están un poquito más allá de los círculos polares, sí que puede haber al verano, como ya he dicho, muy cortos, que pueden llegar a alcanzar los 10 grados centígrados, ¿vale? Pero vamos, son lugares muy contaditos, muy poquito, ¿vale? ¿Cómo son las precipitaciones? Pues las precipitaciones son escasas. Aquí las precipitaciones son muy poquitas y cuando tienen lugar son en forma de nieve, ¿vale? Es decir, que llover no llueve nunca, pero cuando precipita lo hace en forma de nieve. Los elementos más característicos de este paisaje, lo más común de este paisaje es precisamente que está cubierto de hielo y de nieve, porque las temperaturas son tan bajas que la humedad pues se congela. El suelo está siempre cubierto, o casi siempre, en el caso de las zonas, como ya he dicho, más templadas, casi siempre cubierto de nieve y de hielo, y por lo tanto queda debajo de esto, y las plantas que hay son casi inexistentes en las zonas que están siempre nevadas. Imaginaos, por ejemplo, en los paisajes de la Antártida, donde todo el continente está completamente lleno de nieve, ¿vale? En el caso del océano polar ártico, pues la cosa es diferente, porque el polo norte está en medio del mar, entonces ahí lo que pasa es que se congela, ¿vale? ¿Qué ocurre en aquellos sitios donde sí hay un poquito de temperatura más alta y donde se da un poquito el verano y brilla algo el sol? Pues que allí aparece una vegetación muy débil a la que llamamos tundra, ¿vale? Y la tundra está compuesta, pues, sobre todo por musgos que se adhieren a la roca y por líquenes. La vida animal, pues os podéis imaginar, está formada pues por esos grandes mamíferos, como el oso polar, como las focas, como el león marino o los pingüinos. Mientras que la vida humana es casi inexistente, porque es un clima tan incómodo
que viven muy poquitas personas. En el Polo Norte viven algunas poblaciones como los inuit y los lapones, lo que nosotros llamamos los esquimales. Y en el Polo Sur no existen poblaciones autóctonas, no hay poblaciones, sino que lo que hay son estaciones científicas y donde van a investigar pues las presiones atmosféricas, donde van a investigar el hielo de la Antártida y todo esto, de manera que en la Antártida la única población que hay es la que va allí a investigar y no hay seres humanos originarios de esas zonas. Esto en cuanto al paisaje polar. Luego tenemos, por otro lado, otro paisaje frío que se puede encontrar en cualquier parte del planeta, no tiene una localización exacta como el polar que está dentro de los círculos polares, sino que se da en las zonas más altas del planeta, y es el que llamamos el paisaje de alta montaña. Este paisaje se da, como ya he dicho, en las mayores altitudes del planeta, es decir, estamos hablando de los Alpes, de los Andes, sobre todo del Himalaya, en general de los Pirineos, en algunas zonas de Sierra Nevada. Es decir, que se da en aquellas zonas donde hace frío porque está muy alto. ¿Cuáles son las características de este clima? Pues, y de este paisaje. Pues las características de temperatura es que también son bajitas, aunque no son tan bajas como en los polos, porque aquí los inviernos sí que son fríos, pero los veranos son frescos, dependiendo también del lugar de la Tierra donde se encuentre. Otra cosa que lo diferencia del paisaje polar es que aquí llueve mucho más que en el polar, debido a que sirven de barrera para las borrascas, y cuando llegan ahí las masas cargadas de humedad pues descargan en las montañas. Llueve durante todo el año indistintamente, y en invierno, cuando más frío hace, las precipitaciones se hacen en forma de nieve, ¿vale? Como os podéis imaginar que pasa en Sierra Nevada. Y otra cosa de característica de estas zonas es que tanto la temperatura como las precipitaciones varían según la altitud, de manera que cuanto más subimos, cuanto más alto estamos, más frío hace, las temperaturas son más bajas, y lo mismo ocurre cuanto más subimos, más llueve también, ¿vale? O más precipita en forma de lluvia o en forma de nieve. Esto tiene como consecuencia que los paisajes de alta montaña sean muy variados y se organicen en forma de pisos, de manera que a medida que vamos ascendiendo, pues la vegetación va cambiando hasta que llegamos a las zonas más altas en las que no existe la vegetación. Por ejemplo, en los pies de las montañas se suele dar el tipo de vegetación pues típica de la zona donde esté la montaña. Si la montaña está en una región mediterránea, pues será un bosque mediterráneo. Si la zona está en la costa en la zona ecuatorial, pues será una selva. Si está en la zona continental o en la oceánica, pues será un bosque oceánico, etcétera, etcétera. A medida que vamos subiendo, pues el piso va cambiando y a continuación pues se dan los bosques caducifolios en las zonas más bajas de la montaña, es decir, los árboles de hoja caduca. Más arriba se dan los bosques perennifolios de coníferas, parecidos a lo que hay en la taiga, bosques parecidos a la taiga. Más arriba se dan los pastos, se pierde totalmente la vegetación pierden totalmente los árboles y aparecen los pastos. Y ya más arriba del todo se da la zona libre de vegetación, donde hay pues eso, o líquenes parecido a la tundra, líquenes o musgos, que son la vegetación adaptada a las temperaturas más bajas, ¿vale? ¿Qué pasa con la población en estas zonas? Pues que la población se adapta al clima de la alta montaña dependiendo, otra vez, de donde esté la montaña. Por ejemplo,
En aquellas zonas que son más cálidas, en las regiones ecuatoriales y tropicales, la alta montaña está más poblada porque allí la temperatura se suaviza, no es tanto calor como en la base. Sin embargo, en las zonas más templadas, si nos vamos al Mediterráneo o nos vamos al clima oceánico o al continental, esas zonas están menos pobladas por seres humanos porque evidentemente son más incómodas para vivir y con un acceso mucho más complicado. Aunque últimamente se está poblando esas altas montañas en las zonas templadas, sobre todo porque allí se practican deportes de invierno, como el esquí, como el snowboard o ese tipo de manera que se utilizan sobre todo para el turismo, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos no solo el punto de los paisajes fríos, sino todo el tema de los paisajes. Os dejo una fichita para que rellenéis, ¿vale? Y mañana hablamos de lo que vamos a seguir haciendo. Espero que lo estéis pasando lo mejor posible, que estéis todos bien. Y nada, mucho ánimo para seguir adelante, que ya queda un poquito menos. Venga, mucha fuerza. Chao.